Creo que esto lo ponemos acá, ¿no? Y así ya está. Sí, tú estás cómodo así, ¿quieres que me ponga yo ahí No, para no te hacer preocupes. el... No te ¿Seguro? preocupes. ¿Seguro? Sí, 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 Si sí. me lío, me avisa, si no, ¿no? Nada, nada, no te preocupes. Vale, pues venga, vamos a empezar. Ya, si María se incorpora, ya la gente que se incorpora online, pues ya está el acceso abierto y está grabando la sesión. Bueno, tenemos la suerte de tener un invitado de la USC, Borja, que bueno, ha sacado tiempo en las agendas académicas para venir aquí a presentarnos un poco su trabajo y también un poco la cocina, la metodológica del trabajo, que es interesante, ¿vale? Cuando presentaba hace unas semanas este ciclo de seminarios, que lo llamé Habitares, pues también me explicaba un poco el porqué de pensar en esa manera de habitar el territorio en una materia que es cambios sociodemográficos y territoriales, ¿no? En una especialidad de envejecimiento y en un contexto pues, como el que estamos viviendo, donde parece que los desafíos del presente nos invitan a habitar el mundo de otra manera, ¿no? En la primera sesión pensábamos también en cómo habitar otro tipo de relaciones en el campo y cómo habitar otro tipo de metodologías, ¿no? Pensábamos las metodologías como también, pues bueno, una forma de relación que permite establecer con el otro, con el territorio, con la comunidad, con quien sea, una relación distinta, ¿no? En la segunda sesión también pensábamos cómo habitan personas en un mundo hiperconectado, cómo habitan entre sí territorios donde la movilidad, la migración, el envejecimiento son, digamos, categorías y realidades que se atraviesan, ¿no? Y que se intersectan. Y hoy Borja también nos va a permitir seguir pensando bueno, este tipo de cuestiones, ¿vale? Él es doctor en antropología por la UNED. Ahora mismo, como decía, es profesor en el Departamento de Antropología y Filosofía de Santiago de Compostela, diplomado en Educación Social, licenciado en Antropología Social por la Universidad de Extremadura. Ha llevado a cabo muchos trabajos de investigación. Forma parte también del grupo interdisciplinar de estudios en sociedad, cultura y salud. Miembro de la junta directiva de la International Commission on Anthropology of Food, y esto es muy interesante, que trabaja muchas cuestiones vinculadas al tema alimentario y con bueno, el énfasis especial también en las comunidades, pues en algunas comunidades vulnerables o especialmente singulares para este máster como son las personas mayores, ¿vale? Y bueno, ha publicado muchísimo, podéis consultar su trabajo en internet y bueno, y creo que su presencia aquí nos va a permitir seguir ampliando un poco la perspectiva sobre qué es eso el envejecimiento y también en qué contextos, ante qué relaciones y qué tipo de procesos de investigación podemos desarrollar para intentar aprender estas realidades, ¿vale? Tú tienes la palabra, a tu ritmo, a tu aire, nos manejas, coges el tiempo que necesites. Bueno, si queréis después nos acercamos un poquito más en los turnos de intervenciones. Esperamos que sea una sesión dinámica como las anteriores y no dejemos aquí a Borja tan aislado, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, Borja. Bienvenido. Nada, gracias. Ya aprovecho y agradezco a Carlos Diz la invitación para estar aquí esta tarde con vosotros y vosotras. Un placer poder acercarme hasta Coruña. Ahora mismo me encuentro en Santiago de Compostela desde hace apenas un mes y la verdad que la bienvenida ha sido muy amable, muy agradable. Todo el mundo me está recibiendo bien y aunque ahora mismo trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela desde el día 1 de este mes. Yo vengo de un poquito más al sur de Extremadura, donde he desarrollado la mayor parte de mi formación y también mi investigación. Eh, y lo que vengo a contaros es algo bastante dinámico. Creo que las horas que son, pues tampoco invitan mucho a- a ser muy denso en la teoría. Y os voy a contar algunas de las líneas de trabajo que hemos seguido en un proyecto donde he estado trabajando desde el año 2018. Es un proyecto que parte desde el año 2015 y se extiende hasta... algunas de las investigaciones siguen en marcha, pero hasta el año 2023. Y es un proyecto que tiene en su centro el envejecimiento. ¿De acuerdo? Eh, Y si os parece bien, para ir, bueno, si queréis hacerme alguna pregunta, no sé si la apuntamos. Yo me tengo marcados como
3 o 4 paradas, si queréis, para preguntas y luego, si queréis, me vais haciendo todas las preguntas de una vez o sobre la marcha. No sé, como veáis también que resulte más fácil. Y el proyecto del que os vengo a hablar, o más bien la investigación derivada del proyecto, es este, el Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimiento, que finalmente no se ha constituido como instituto de investigación por, pues bueno, las problemáticas de las dinámicas que tiene muchas veces la universidad, pero que se pensó en su día como la conformación de un instituto dedicado a la investigación en el envejecimiento. Y este es un proyecto multidisciplinar donde confluimos personas investigadoras de varias disciplinas, como la ingeniería informática, la enfermería, la terapia ocupacional. También había gente de medicina, de sociología, de antropología, con un objetivo claro que era, pues bueno, con el nombre ya se sobreentiende que era investigar sobre la realidad, conocer la realidad de las personas mayores en un contexto muy concreto, que es el contexto rural, tanto de Extremadura como el Alentejo. Ahora os comentaré un poquito sobre eso. Y el objetivo era conocer para poder plantear diferentes soluciones tecnológicas a problemáticas derivadas del envejecimiento, del aumento del envejecimiento, y sobre todo enfocadas a mejorar la vida, la calidad de vida de estas personas en áreas como la autonomía, los cuidados, la alimentación, los itinerarios terapéuticos, la adherencia terapéutica. Y como bien ha dicho Carlos, yo formo parte del grupo interdisciplinar Sociedad, Cultura y Salud. Formaba parte hasta el 13 de septiembre, que ya tuve que darme de baja. Y este es uno de los grupos que se incluyó en este proyecto de investigación del Instituto del 4IE, que es como lo llamamos coloquialmente. Son 4 las I que van en el nombre. Y en nuestro caso, nuestras líneas de investigación en general van orientadas hacia la investigación desde la sociología y desde la antropología, los enfoques culturales y sociales de la salud en general, pero en el marco de este proyecto, nuestros objetivos eran una línea muy marcada de la alimentación, diagnósticos nutricionales, entre comillas, diagnósticos de representaciones, creencias, ideologías en torno a la alimentación de las personas mayores. Otra línea que iba orientada a los itinerarios terapéuticos, con la que, como os podéis imaginar, tuvimos ciertas dificultades, en realidad en todas, con la llegada de la epidemia de COVID en el año 2020, enfrentarnos a investigaciones y especialmente a investigación social, cultural, donde los métodos nos piden el acercamiento a las personas, el estar en los contextos in situ, hablando con esas personas, pues eso nos dificultó, sobre todo, especialmente, el desarrollo de esta línea. Y la línea de soledad, que intentamos, es donde más tiempo he dedicado, donde desarrollé mi tesis doctoral, que básicamente lo que intentamos fue pensar la soledad desde un punto de vista cultural, cómo la antropología o cómo los enfoques culturales pueden abordar la soledad. Mm, Supongo que si estamos en un máster, todos estos datos están más que trillados. No os tengo que convencer de los cambios sociodemográficos que se están dando en España. Sí que os puedo contar, pues, que especialmente dentro del contexto de España, yo que vengo de Extremadura, pues el índice de envejecimiento, la verdad que al igual que en el resto del país, pero de manera más acusada, también está impactando. Y esa realidad también está al otro lado de la frontera, algo así, pero en realidad aquí es hacia el sur. En Extremadura se señala hacia el oeste. También en Portugal, pues los índices de envejecimiento, el envejecimiento es, pues bueno, un tema que cada vez importa más en las políticas públicas, y que pues se está abordando
de una manera más importante, tanto en las políticas públicas como en la investigación. Creo que estos cuadros en este máster también sobra hablar de la segunda transición demográfica, esto del gasto social que muchas veces se habla derivado o relacionado con el envejecimiento, pero bueno, algunas... pero sí que quizá por situaros contextualmente, estos son los mapas de Extremadura y Alentejo. No sé si conocéis algo de Extremadura, ¿sí? ¿No? Nada. Nada, no te suena nada por ahí que... Y el Alentejo tampoco. El Alentejo y Extremadura en realidad son dos regiones aparte de fronterizas, culturalmente, pues bueno, por las condiciones sociohistóricas y materiales estamos culturalmente, son dos regiones muy próximas, además con unas características sociodemográficas pues bastante parecidas. No se ve bien el mapa, no sé si, pero creo que los colores sí. Eh, en amarillo más fuerte, en amarillo más claro, perdón, amarillo, naranja y rojo. El amarillo más claro son aquellas zonas, aquellas regiones de Extremadura, aquellas localidades que tienen menos de 2.000 habitantes. En naranja están las de 2.000 y 10.000 y en rojo las de más de 10.000. Como podéis ver, somos tanto el Alentejo como Extremadura regiones que tienen una muy poca población. Esto se ha debido básicamente al problema continuo que empezó en los años 50-60 de la pasada década de la migración. Una migración muy acusada, de hecho se llega a hablar de la migración como la tercera provincia. En Extremadura hay más personas fuera de Extremadura que dentro. Eh, de hecho, es la provincia más grande de la región, aquella que tuvo que emigrar. Y si os fijáis, en realidad las dos localidades que aparecen en rojo, las dos regiones que aparecen en rojo, que están más o menos en el centro del mapa de Extremadura, son Cáceres y Badajoz, son las provincias, las capitales de provincia y son aquellas que tienen, Cáceres está en torno a 100.000 habitantes y Badajoz en torno a 200.000. La realidad es que Cáceres es el territorio, creo que es la segunda localidad en cuanto a extensión más grande de toda España. Está marcada en rojo y es un mapa tan amplio precisamente porque la localidad es bastante amplia, pero tendría que ocupar, en cuanto al sistema de colores, mucho menos. Y en el Alentejo podemos ver que sí que parece que hay localidades o regiones con una mayor población, pero ninguna llega a superar tampoco los 40.000 habitantes. O sea, 40-50.000 creo que tiene Évora, que es la más grande. Luego, en el norte, en el norte de la región, un poquito más abajo, está Plasencia, que es otra de las cabeceras de las ciudades más grandes, pero son 50.000 habitantes. Más allá de estas grandes localidades, el resto de poblaciones, en el caso de Badajoz sí que podemos hablar poblaciones en torno a los 2.000, pero en el caso de la provincia de Cáceres, las poblaciones que tienen más de 1.000 habitantes son las menos. O sea, tenemos 300 localidades, un 70% está por debajo de 1.000 habitantes. Es importante el número de poblaciones que está por debajo de esos habitantes. Y si vemos en comparación este primer mapa con este segundo mapa de abajo, que lo que nos marca es la densidad dividido en tres colores, alto, bajo y medio, eh, pues evidentemente podemos ver que coincide con esos colores de arriba en cuanto a disminución de población. Estos mapas básicamente lo que vienen a expresar es la realidad de una Tierra que tiene un alto índice de envejecimiento, una baja densidad poblacional y que pues tiene una predominante, podríamos hablar que es un contexto predominantemente rural y que se convierte un poco en paradigma de la ruralidad entre, hola, buenas, adelante, entre Portugal y España. Son regiones transfronterizas y es donde se desarrolla este proyecto de investigación del que os vengo a contar un poquito. Están señaladas en este mapa las localidades, las ciudades con pues,
más grandes, pero como digo, exceptuando Cáceres y Badajoz, el resto de ciudades no llega a los 50.000 habitantes de estas que están marcadas. En este proyecto, en el 4IE, participaban cuatro universidades, en realidad participaban dos universidades y dos institutos politécnicos, el Instituto Politécnico de Portalegre y el Instituto Politécnico de Bella. Allí principalmente lo que había eran ingenieros informáticos, y la Universidad de Évora y la Universidad de Extremadura, donde participaban personas que venían de la antropología, la sociología, en Évora sobre todo también ingeniería informática y enfermería, en Extremadura también medicina y terapeutas ocupacionales. Este proyecto, como ya has dicho, se desarrolló en torno a 4 o 5 años y pretendía, es un proyecto PopTech, creo que aquí también se desarrollan proyectos PopTech, no sé si conocéis alguno, no sé si sabéis qué significa. Los proyectos PopTech básicamente son proyectos de cooperación transfronterizas entre España y Portugal, que lo que intentan es pues financiar proyectos que intenten superar esa división fronteriza que dentro de una Unión Europea pues cada vez tiene menos sentido. Y en este caso lo que se pretendía era, a través de la investigación, abordar las diferentes problemáticas del envejecimiento. Hasta aquí un poco la presentación de este proyecto, en el que he estado embarcado durante 5 años, los últimos 5 años de mi vida, y que a día de hoy todavía sigue desarrollando, no de la misma forma, pero sigue desarrollando actividad investigadora. La primera de las líneas, o el primero de los temas que quería traeros aquí, tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con una idea, sobre todo, que gira en torno a cómo se confrontan muchas veces los mensajes médicos nutricionales que recomiendan a las personas mayores qué comer, qué no comer, con las ideologías y las creencias de estas personas, especialmente en contextos rurales donde la tradición quizá tenga un peso mayor en esas ideologías, en esas creencias en torno al comer, y sobre todo en torno a qué es y qué no es saludable dentro de esas ideologías, esas creencias en torno a la alimentación. El objetivo principal de esta línea de trabajo era conocer la situación nutricional de las personas mayores en algunas zonas rurales de Extremadura, con el doble objetivo también de ver cómo se podía abordar estos mensajes nutricionales que los profesionales de la sanidad, tanto de la enfermería como de la medicina, enviaban a esta población mayor, especialmente en contextos en contextos rurales, perdón. Claro, nosotros, desde las herramientas que nos ofrecía la antropología, básicamente lo que pensamos, pues vamos a hacer observación participante en diferentes pueblos, vamos a hacer entrevistas, pero quisimos combinarlo con uno de los cuestionarios más importantes. No sé si alguna lo ha escuchado alguna vez, esto del 24 Hours Menú Recall. ¿Nos suena? El 72 Hours Menu Recall, tampoco os suena. Si no suena el 24, el 72, básicamente es lo mismo, uno es en un día y otro es en tres, y básicamente es preguntarle a las personas algo tan sencillo como qué ha comido usted ayer o qué comió usted hace 3 días. Primero hicimos este cuestionario y en base a estas respuestas pudimos elaborar diferentes categorías en torno a pues explorar esta idea de qué es lo que se entiende por saludable para estas poblaciones y qué es lo no saludable, cómo encajan los mensajes nutricionales que mandan los profesionales de la salud a estas personas, que luego trabajamos con las entrevistas. Tomamos 3 localidades, 3 pueblos para hacer trabajo de campo, aunque ya os adelanto que sobre todo nos quedamos con uno. Otra de las problemáticas que tiene Extremadura es su extensión. A pesar de que bueno, son las 2 provincias más grandes de toda España,
Esto tiene que ver con el desarrollo histórico de tierra, de terratenientes y demás. Tenemos una dispersión geográfica entre pueblos muy acentuada. eh, y sobre todo tenemos unas muy malas comunicaciones. Mm, por eso tomamos un pueblo del sur de Badajoz, un pueblo del norte de la provincia de Cáceres y un pueblo del centro de la región. Casares de las Burdes se encuentra al norte, Garcías muy cerca de Trujillo, que quizás es una población que os suena un poquito más, y Malcocinado, que se encuentra muy al sur de Badajoz. Simplemente porque os imaginéis un poquito entre el punto más alto de Extremadura y el más al sur, entre el norte y el sur, entre Casares y Malcocinado, hay aproximadamente, en coche y yendo rápido, 4 horas y media dentro de la misma comunidad. Pero sobre todo nuestro trabajo se centró en las Urdes. No sé si conocéis las Urdes. ¿Alguien le suena algo de las Urdes? ¿Poquillo? ¿Sí? ¿Qué os suena? Eh, Un territorio poco desarrollado. No sé, fue Buñuel, puede ser que hizo un documental, lo Exacto. intentamos ver y pensamos que era como estigmatizador, quizá. Un poco. A pesar de que no era su intención, sí que es parte de esto que se conoce como la leyenda negra de las Urdes. Las Urdes es un territorio que se encuentra al norte de la provincia de Cáceres, muy cercano, bueno, de hecho la provincia de Salamanca en el mapa no se ve, pero si no... Ay, perdón, que no he cambiado. Eh, la provincia de Salamanca está hacia el norte, que es hacia allá, ¿vale? En realidad está girado el pueblo, pero es justo una de las demarcaciones de la región. Ahí está el monasterio de las Batuecas, que quizás os suene, quizás no. Espectacular. Si ya aquí meto la cuña, si alguna vez no sabéis dónde ir, id a las Urdes, que es una tierra maravillosa. Y sí, Buñuel rodó no sé si has dicho película o documental. Sí, bueno, en realidad es una película y es uno de los errores en los que comúnmente cae mucha gente, porque en realidad hasta que no entras un poco en la historia, en la intrahistoria de ese producto audiovisual, película o documental ficción, pues no entras. Hay un libro que si os interesa un poco el tema, una novela gráfica que ha salido hace relativamente poco, Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿os suena? Ganó el Goya. Luego se hizo una película de animación, ganó el Goya en el año 2021-2022. Y habla, básicamente narra cómo se hizo ese documental. Que además tiene una historia muy curiosa porque Buñuel hizo ese documental con el dinero que le dio un amigo anarquista al que le dijo, si te toca la lotería, lo que saques del premio lo inviertes en mi película. Y dice, venga, vale, y le tocó la lotería y le tuvo que pagar la película a Buñuel. Mm, Como os decía, este documental, Tierra sin pan, documental ficción, esta película es una producción cinematográfica y no refleja la realidad de aquel momento. Tenía una clara intención política que era básicamente plantear, oye, en este país todavía necesitamos de un cambio importante porque hay regiones de este país, sobre todo en una llamada internacional, a atender a España. En ese contexto de la República necesitamos desarrollar aún más y estaba aliado con las ideas de la República, pero desgraciadamente en muchos casos tuvo un efecto contrario y la imagen que acabó proyectando. Incluso dentro de las Urdes hay todavía gente pues, que no se ha reconciliado muy bien con esa idea de Buñuel. Pero sí que la leyenda de las Urdes, leyenda negra de las Urdes, que por cierto es un libro basado en una tesis doctoral de David Matías Sánchez, si no me equivoco del nombre, La leyenda negra de las Urdes, muy interesante. Él juega con la idea de cielo, infierno
para contar cómo se ha descrito las urdes desde el siglo XVIII, XIX hasta la actualidad, a través de diferentes producciones cinematográficas, escritos, libros de viajes, y cómo han ahondado o en esa leyenda negra, colocándola en el infierno como si fuera una tierra pues subdesarrollada, llena de personajes incluso casi mágicos, o un cielo, un paraíso. ¿Vale? Siempre se ha movido en esas dos líneas, en esos dos extremos bastante diferenciados. Y, y bueno, nuestra intención era también acercarnos a una de las regiones de las Urdes, entre otras cosas porque nos parecía un contexto bastante interesante para investigar, porque con todo sigue siendo una región bastante aislada. O sea, es muy difícil llegar a las Urdes desde la provincia de Cáceres, apenas nos separan, no llega a los 150 kilómetros, no sabría deciros exactamente, pero suponen 2 horas de trayecto en coche por carreteras, como podéis ver, bastante complicadas. El territorio, evidentemente, no ayuda, pero tenemos mucho atraso en cuanto a infraestructuras en Extremadura, algo que dificulta mucho el acceso. Pero ya en este contexto nos interesaba sobre todo por la dificultad que para personas mayores, que en muchos casos no disponen de automóvil y no disponen de un supermercado en su pueblo, como decimos en Extremadura, cómo se la había esta gente para poder ir a hacer la compra. O sea, cómo se puede abastecer, ¿no? Eh, y también porque en esta cabeza de región que es Casares de las Urdes, y en todas las alquerías que dependen del ayuntamiento de Casares de las Urdes, Robledo, Carabusino, Eras, Huetre, Casarrubia, hay un total de 500 habitantes. Hay un total de 500 habitantes, bueno, 413, estos datos creo que son del 21-22, 413, donde el 53% de la población es mayor de 65 años. Entre 40 y 65 se encuentra casi el otro 50%. Era un contexto en el que nosotros dijimos, oye, es un contexto especialmente envejecido, con una densidad de población bastante baja, a pesar de no ser la más baja de Extremadura. Hay zonas en Extremadura y en Alentejo que llegan a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, incluso menos, una zona incluso que se llama la Siberia extremeña, que es bastante, y la edad media de 61 años. Como podéis comprobar, pues es un contexto rural, bastante aislado, con un índice, con una edad media bastante alta y cada vez más envejecido y cada vez más despoblado. Por volver a lo que os comentaba del 24 horas food, el 24 Hour Food Recall, nosotros diseñamos, esto podéis consultar cualquiera, hay diferentes tipos de 24 Hour Food Recall, pero lo hicimos adaptado evidentemente al español, y para que lo pudieran rellenar las personas encargadas de los servicios sanitarios de la zona, o bien la enfermera, enfermero, o la médica o el médico, ¿de acuerdo? Y este 24 Hour Food Recall sigue esta estructura, perdón, que cambio en una y en otra no. Sigue esta estructura que básicamente a qué hora desayunó ayer, en qué lugar desayunó ayer, desayunó con alguno de los siguientes dispositivos, desayunó usted con alguien, si usted desayunó con alguien, con quién desayunó, y luego le pregunta qué es lo que bebió, qué es lo que comió, tanto para la comida como para la comida que se hace entre el desayuno y la comida, que aquí en Galicia no lo llamáis almuerzo, sí o no. Tengo un poco de lío porque también he estado en Portugal, hemos estado hablando de esto y ya, no sé, pero bueno, la comida entre la comida del mediodía fuerte y la del desayuno, la comida del mediodía, la merienda y la cena de la noche, ¿no? Básicamente se sigue esa estructura con las diferentes comidas, preguntando, oye, ¿qué has comido? ¿Con quién has comido? Y demás. En este cuestionario, pues como veis, la paridad entre hombres y mujeres está casi al 50%. Como veis también,
Las personas que respondieron a este cuestionario tenían una edad media bastante elevada. La mayoría realizaba solo 3 comidas diarias. Todas las personas realizaban sus comidas dentro del hogar. Había un porcentaje muy importante de personas que comían solas, a pesar de que vivían en pareja, comían solas. Esto tiene que ver, pues, entre otras cosas, con las dinámicas de la tradición. En una zona eminentemente rural, en una zona eminentemente agraria, el marido no comía a la misma hora que los hijos, que la mujer estaba en el campo y si acaso se hacía la cena, que tampoco. Y eso todavía se ha mantenido a pesar de que las personas sigan viviendo juntas y solo un 15% comió con dispositivo electrónico o televisión o radio. Y por sacar algunas de las conclusiones de este cuestionario, pues lo más saludable, claro, nosotros preguntábamos, entre una de las preguntas que se hacía es, ¿qué es lo más saludable que has comido esta semana y este mes? Lo más saludable pues eran verduras, hortalizas, frutas, legumbres, en muchas ocasiones recogidas directamente del huerto. ¿Y qué es lo menos saludable? Pues embutidos, o bien sea chorizo, jamón york o embutidos derivados de la matanza. Y aquí aparece algo curioso que es para usted un plato saludable. Claro, cuando le preguntas qué es lo saludable, eh, más o menos se ajusta un poco a estas ideas que tienen los mensajes médicos, los mensajes nutricionales, pero cuando se le pregunta qué es para usted un plato saludable, en realidad, pues para mí un plato saludable es lo que me apetece comer, que precisamente entra directamente en contradicción con aquellos mensajes que mandan los responsables de los mensajes de salud. Aquello que me apetece comer, aquello que no puedo comer o aquello que en mi imaginario es un plato que es bueno porque se ajusta a las exigencias nutritivas que yo creo que debe tener un plato. Y ese plato es el cocido. Y básicamente, cuanto más cerdo tenga el caldo del cocido y cuanto más grasa tenga, mejor y más saludable va a ser. Y aunque parezca contradictorio, esto tiene una base en estas ideologías conformadas a lo largo de la historia vital y sobre todo con la historia vital de carencia, como veremos un poquito más adelante. Esto en cuanto a los cuestionarios, que nos permitió empezar a diseñar las categorías para desarrollar las entrevistas, sobre todo con esta idea de, oye, ¿por qué nos están diciendo cómo para esta gente el plato más saludable es precisamente aquello que todos saben, porque todas las personas mayores saben, que los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras van a decir que, oye, de ciertos productos derivados de la matanza, pues es mejor no abusar. Y aquí es donde entra esta idea de qué es lo saludable, qué es lo no saludable, qué es lo que tiene más peso a la hora de construir estas ideas. Y para estas personas, como digo, personas mayores de contextos rurales muy relacionados con el trabajo agrario en el campo, la idea de lo saludable siempre se circunscribe a la idea de las comidas de antes. Además, lo expresan con esta idea de las comidas de antes frente a las comidas de ahora. Y siempre se relacionan con términos como saludable o natural. Las comidas de antes era lo natural, lo saludable, lo que era bueno para el cuerpo, lo que en mi imaginario tiene una capacidad nutritiva, incluso trasladado de una forma ya a términos nutricionales, una capacidad nutritiva que me va a dar a mí lo suficiente como para tirar adelante en mi día, frente a las comidas de ahora. La comida también que se considera saludable es aquella que está ligada a la producción del huerto, a la producción cercana y a la producción cercana también relacionada con la matanza, a pesar de que, evidentemente, podemos estar de acuerdo en que quizás no sea lo más saludable. Y una de las afirmaciones que siempre aparecía es esto de es que ya no se come tan sano, ya ni siquiera el tomate, esta idea tan extendida, no solo en este contexto, sino en otros muchos contextos, el tomate no sabe a tomate, el tomate ya no sigue esa producción cercana y ya en estas lógicas, en estas nuevas lógicas productivas, el tomate deja de ser incluso, aparte de no saber, deja de tener esa
esa condición saludable y nutritina, ¿no? Como nos decía una de las informantes, comer sano ya no comemos nada. Para nosotros es comer las patatas que yo hago, que son sanas, las judías verdes que yo cojo, el calabacín que cojo, los tomates, la lechuguina. Esa era más sana. Esa es, en realidad, lo saludable se liga mucho a cómo la cadena de producción está controlada por los consumidores, en ese caso, eh, estas personas mayores a las que entrevistamos, y cómo todo aquello que se escapa de esa comida cercana, de esos procesos de producción tradicionales y más cercanos, empieza a complicar y a convertirse en no saludable. Y empiezan a aparecer, a entrar en juego las composiciones. No se sabe muy bien a qué se refieren con esas composiciones, pero composiciones en general. Los alimentos, a los cerdos les echan piensos, a todas las producciones le echan sulfatos, y esa producción que, además de no controlar el consumidor, tiene unos tiempos mucho más rápidos que los de antes, ¿no? Eran más sanas antes las comidas, porque antes todo lo hacías, mataban los marranos, no había composiciones ninguna, ni el pan ni nada. Antes comíamos y era verduras, si tenías a lo mejor le echabas un cachito de chorizo, un cachito de pie de cerdo, un cacho de carne y luego lo hacías. Y es que ahora mismo no, ahora mismo las alubias le echan en el surco amoníaco o abono. Es que no, esta comparación entre las comidas de antes, los procesos productivos del antes con los procesos productivos de la ahora. Y no solo los procesos productivos del antes y las comidas del antes eran más saludables, sino que las comidas de antes son comidas más fuertes, que permiten la energía para el trabajo y por tanto son concebidas por estas personas como más saludables, ¿no? Frente a los nuevos ciclos de producción, estas comidas débiles o estas comidas light o bajos en grasa, ¿no? Siempre pues está el típico hombre que cuando, además nos ha ocurrido 2 o 3 veces, que cuando le empiezas a preguntar sobre qué es lo saludable, siempre te empieza con lo que no es saludable es el pavo que me ha mandado el médico, que deje de comer el chorizo que me como yo todas las noches y que lo sustituya por un pavo light o un jamón de york light, o estos discursos que chocan directamente con lo que es la construcción tradicional y que desde la infancia han estado alimentándose. Los huertos que actualmente, evidentemente, en personas de 80 años, no son 80, 85 años, en muchos casos 90, tienen una función de acopio, ya no puede ser, porque la edad no lo permite, son más recreacionales, ocupacionales, pero sí que suponen esas pequeñas producciones, especialmente en las urdes todo el mundo, todas las personas mayores tienen un cachito de huerto, suponen un complemento en forma de verduras, hortalizas para la comida diaria, y también está muy ligado, y de nuevo, la forma en la que se elabora el plato a el resultado de que sea sano o no. Cuando un plato sigue la elaboración tradicional de estar en la olla 5 o 6 horas, ese plato es saludable. Si no sigue esa producción, es imposible que sea saludable. Por eso el cocido o el puchero es algo que en sus nociones, en sus creencias, en sus ideologías en torno a la alimentación aparece como algo saludable, al igual que de una manera simbólica hay toda esta idea en torno al pan, que desde la antropología hay muchísimo escrito sobre el pan y la importancia simbólica de este producto, que dentro de los mensajes nutricionales de tanto nutricionistas como profesionales de la salud, siempre aparece con aquello que las personas más mayores especialmente tienen que evitar. Claro, el pan, en cuanto se anula el pan, se anula el espacio simbólico del comer, y especialmente los hombres, comer sin pan es lo mismo que no comer. El alimento no va a alimentar, no va a tener las condiciones nutricionales eh, suficientes, ¿no? Perdonadme porque estoy cambiando aquí, pero no estoy cambiando acá. Vale. Perdonadme que se me han escapado algunas diapositivas. Es que es difícil al final estar en los dos. Como os decía, estas ideas de lo saludable chocan frontalmente con las prescripciones y los mensajes que se envían desde los profesionales de la salud.
que generan ciertas discrepancias a la hora de alimentarse a estas personas, ¿no? Pues estos cambios en las recomendaciones de, oye, todo aquello derivado de la matanza intenta comer lo mínimo. Pues básicamente le estás diciendo a personas que desde que tenían uso de razón, conciencia de su infancia, la matanza del cerdo suponía el alimento para todo el año. Matar un cerdo en casa y poder disponer de esa carne de cerdo, especialmente en Extremadura, con la simbología cultural que existe detrás de la figura del cerdo y de la matanza, le estás diciendo que básicamente se vaya a otro planeta a alimentarse de otra forma. Claro, estas recomendaciones entran en contradicción muchas veces con estas ideologías que tienen las personas mayores y que beben de la construcción histórica de su forma de alimentarse, ¿no? Aparecen ciertas disonancias entre aquello que se cree que es saludable y aquello que se recomienda los expertos, ¿no? Sobre todo fundamentada sobre la nostalgia por la ausencia de un consumo. Claro, hay muchas personas que nos hablaban de los recuerdos de su infancia en una época, en eso no voy a entrar hoy, pero es otra de las líneas que hemos trabajado también en los últimos años, estas memorias de los años del hambre, especialmente uno de mis compañeros, David Conde Caballero, que centró su tesis en la memoria del hambre en Extremadura. Y tanto él como Lorenzo Mariano luego trabajaron en las recetas del hambre, que no sé si os suena ese librito, ha estado bastante en los medios, pero esto tiene que ver con la nostalgia de aquellos años del hambre en los que pues era muy difícil el acceso a cualquier tipo de carne. Claro, a personas que han tenido unas carencias en los momentos de la infancia, que es cuando la investigación dice que se conforman nuestros gustos y en los que la comida derivada de la matanza aparecía como aquello más especial, aquello que el día que podías sacar un torrezno, un cacho de tocino para comer y compartir, pues era un día especial, recordado maravillosamente. Le estás diciendo que ya no puede comer eso ahora que tiene 80 años y que tiene capacidad para poder acceder a esa alimentación, pues evidentemente, oye, por mucho que no sea saludable, esto choca. Porque en realidad yo poniéndome en el lugar de esas personas mayores, lo que quiero ahora mismo que puedo es saciar toda aquella hambre que no pude saciar en aquellos años de infancia, ¿no? Y se reivindica mucho esta comida nostálgica, ¿no? Con este relato de uno de los informantes es bastante significativo en estos relatos que recogimos. La primera vez que me comí yo un huevo frito, la primera vez que me comí yo un huevo frito fue el día de mi primera comunión. Hicimos la comunión, vinimos a casa y me frió un huevo frito mi madre para mí. Fue la primera vez que me comí un huevo frito, así que te puedes imaginar. Es que no había huevo. Así que ahora que lo tengo, como para que me diga el médico que no puedo. Pues muchas cenas a la semana me lo frío, así con mucho aceite. Lo pasamos muy mal. Claro, decirle a una persona que deje de comer huevo frito, como es algo que marca tanto la construcción de su imaginario alimentario, que es el plato especial que comió el día de su comunión, oye, pues evidentemente choca esa recomendación con lo que a esa persona verdaderamente le apetece, ¿no? En un contexto, como os decía, como el de las Hurdes, donde a pesar de que sí que existe una leyenda negra, el hambre fue verdaderamente fuerte. No sé si está dentro de lo que se cuenta, que es verdad o no, pero ya en el año 22, nos estoy hablando de los años de posguerra, eh, después de unas visitas de Gregorio Marañón a las Hurdes, empezó a gestarse pues, toda esta idea que luego Buñuel retrató en la película y que antes ya intentó retratar un francés, pero que tampoco consiguió los fondos que sí consiguió Buñuel. El rey Alfonso XIII en el año 22 visita las Hurdes porque dice, yo quiero saber si es verdad que esa tierra es tan mísera como cuentan Gregorio Marañón, como también contó en su día
Unamuno. Y cuentan que cuando el rey Alfonso XIII viajaba a caballo por las alquerías de las Urdes, hubo uno de los urdanos que le ofreció un cacho de pan, de pan negro. Y cuando el rey lo cogió, le dijo, muchas gracias, pero ¿esto con qué se come? A lo que el urdano dijo, hombre, pues eso se come con hambre, con hambre. Ya desde el año 22 esa leyenda del hambre estaba ahí marcando, que no es leyenda del hambre, que es realidad del hambre, estaba marcando a fuego la historia de las personas que vivían en esta región y en otras muchas regiones de Extremadura. Claro, decirle a estas personas trastocar estos imaginarios no es nada fácil por mucho mensaje nutricional y por mucha construcción biomédica nutricionista que quieras hacer de esos mensajes, ¿no? Por resumir un poco, perdón, esto que os he venido a contar de primeras, que es lo relacionado con la noción de lo saludable, las comidas de antes tienen una importancia fundamental en la construcción de las comidas de la hora, de esa ideología culinaria de la hora, donde se rechazan los nuevos, los modernos procesos de producción, donde la matanza tiene una centralidad todavía y los productos derivados tienen una centralidad pues importantísima. Las recomendaciones de los profesionales chocan directamente con estas ideologías al recomendar nuevos alimentos y nuevas formas de preparación que evidentemente no tienen nada que ver con lo que el receptor de esos mensajes, las personas mayores, aceptan como lo saludable, lo nutritivo y lo natural. Y esta brecha lo que hace es que estos mensajes que se envían para las prácticas de las personas mayores muchas veces pues entren por un oído y salgan por el otro, o sea, sean obviados por estas personas mayores, ¿no? Donde las nociones de lo natural, lo tradicional, lo de la huerta, coexiste todavía con esta idea de lo saludable, de las carnes grasas, los tocinos, las cenas de cuchillo, que son las cenas de embutido. Coger un cacho de chorizo, un cacho de salchichón, un cacho de pan y cenar esto, que evidentemente choca directamente con estas nociones de lo saludable que se envía desde pues la mirada más nutricionista y biomédica de la alimentación. No hemos descubierto que la alimentación y que los enfoques culturales y sociales de la alimentación, la construcción de estas ideologías de la alimentación es muy importante y por suerte cada vez hay más trabajos que se acercan a estas ideas para poder apoyar esos mensajes nutricionales de los profesionales sanitarios y que, oye, intenten adaptarse culturalmente más, especialmente dentro de estos contextos rurales. ¿Vale? Hasta aquí esta idea de la alimentación. ¿De acuerdo? Esto es como el primer bloque que os traía. No sé cómo vamos de tiempo. No sé si queréis hacerme algunas preguntas ahora y luego seguimos. No sé si entendí bien el tema de las comidas del antes y el después. Es decir, yo cuando escuchaba a ti y leía lo que había en las diapositivas, llegaba como a la conclusión internamente de que la gran diferencia que veía en las personas es que antes se comía poco y ahora mucho. Por lo tanto, ahora que comes mucho, lo asimilas como algo más saludable, porque puedes ir con la panza llena, por ejemplo, a dormir la siesta. O sea, que si la señora dice algo así como que antes, o sea, no me comí un huevo hasta la primera comunión. Eso denota que esa persona, pues, o ha comido muy poco variado o ha comido muy poco. Entonces, no sé hasta qué punto puede escribirse eso, la cantidad en vez de la calidad. A ver, a lo mejor no me he explicado bien. No es tanto la cantidad ni la calidad, sino lo que se considera saludable, lo que se considera, o sea, algo que es saludable para esa persona como para esta persona mayor. Y evidentemente son personas, en su mayoría, personas de 80 años que vivieron los años del hambre y vivieron la carestía alimentaria que hubo entre el 36 y hasta el 52, que es cuando la mayoría
de la investigación coloca el fin de los años del hambre en España. Hay otras personas que lo colocan algún año, pero no vamos a entrar en eso. Evidentemente, de lo que se considera saludable no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con la añoranza de aquello que en un pasado no se tuvo. O sea, esto del huevo frito no es tanto comerse un huevo frito o comerse dos, sino que era algo que estaba reservado a un momento especial y que para este hombre, en este caso, estaba reservado para el día que hizo la primera comunión. Evidentemente, las nociones nutricionales y los mensajes de los sanitarios y los profesionales de la salud, no sé si hay algo aquí que ha empezado a sonar. Sí, se ha conectado alguien a lo mejor. Hola, Genoveva. Parece que tu micro está haciendo ruido. Ah, ya. Gracias. Hay un mensaje de Genoveva que ahora atendemos. Vale. O sea, no es tanto en un sentido de cantidad o calidad, sino que la construcción de lo saludable choca completamente con la idea y los mensajes nutricionales que envían los médicos sanitarios. ¿Por qué? Porque la construcción de la alimentación, de la ideología de la alimentación de estas personas, se construye, de estas personas y de todo el mundo, se construye en aquello, sobre todo, que de lo que comemos en la infancia, ¿no? Al igual que aprendemos una lengua, aprendemos una ideología alimentaria que luego se puede ir cambiando o no, pero que queda en nuestra memoria. Y estas personas consideran lo saludable aquello que querían comer y a lo que querían acceder cuando eran más pequeñas. Entonces, se trata, en cierto sentido, de cantidad, no tanto de calidad, sino de aquello que resulta saludable. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, luego tengo otra Sí. que es más una curiosidad que otra cosa. Tiene que ver con el tema de la nutrición. Y tiene que ver con prácticamente el principio de la exposición. Porque aquí en Galicia, sobre todo en el sur, hay como una gran conexión con Portugal. Sí, hay muchos proyectos posteriores. Portugal, con León, con zonas limítrofes de Galicia. En Portugal, además de por cercanía, hay un motivo evidente y es que el gallego y el portugués se parecen un montón. Y una de las cosas que me preguntaba yo es, ¿cómo puede haber este intercambio cultural habiendo la barrera del idioma? Ah, vale. En Extremadura, en la zona, todo lo que se conoce como raya, que aquí también se conoce como raya, en toda la zona rayana, hay una lengua que está entre el castellano y el portugués, portuñol o rayano, como se le conoce allí, que es una lengua mixta que toma préstamos de ambos sitios. Independientemente, es una lengua, y además, y especialmente en los años del hambre y volviendo a aquellos años del contrabando, que también están muy trabajados aquí en Galicia. Nosotros hemos hecho algunas cosillas de contrabando también por Extremadura. Si te pones a hablar con gente de un lado y a otro de la frontera, lo vas a entender perfectamente y entre ellos se entienden. La mayoría de matrimonios son entre hombres o el marido es de un lado o la mujer es de otro, hombres y mujeres de Portugal y de España, muchas veces en toda esa zona rayana, incluso hay una parte también en la zona de Valverde del Fresno, en la zona de Gata, hay una lengua propia, reconocida. De hecho, uno de los únicos académicos de la Academia Galega, que no es galego, que no ha sido galego, es precisamente un hablante de afala, que es como se conoce la lengua de aquella región, Valverde del Fresno y dos pueblos más. Se conoce como afala, con unas variantes en cada uno de los pueblos. Sobre esto también hay muchísimos escritos si quieres echarle un vistazo.
Pero bueno, los problemas de comunicación, ya te digo, no eran porque hay una forma de comunicarse que toma préstamos de uno y otro lado y bueno, Bueno, no hay complicación en ese sentido. Y echar un vistazo a esto de la fala, que es algo muy trabajado y bueno, que tiene bastante relación también con el gallego y con las lenguas de toda esta zona del oeste peninsular. Em, Genoveva comenta, aquí las personas mayores decían que las gallinas ponían con el culo cara a la feria. No entiendo muy bien, no sé si ha encendido el micro, pero no se le... Es que no se te entiende, Genoveva, no sé si ha encendido el micro para hablar. Sí, pero no se le entiende. Bueno, Se comunicará por escrito. que nos ponga por escrito lo que sea. Os traía también un poco, creo que se me está yendo el tiempo más de lo que esperaba. Voy a intentar ser rápido con esta parte. Dentro de estas líneas de investigación que teníamos, uno de los desarrollos tecnológicos que sacamos adelante y que por razones también de la investigación y de la financiación de los proyectos de investigación lleva un año y medio parado y probablemente sea un proyecto que ya esté muerto, pero es el Assistant on Care and Health Offline que llamamos Hacho porque tenía un sentido bastante ligado a la tierra, especialmente a Extremadura, y que básicamente es un asistente que, si bien en los primeros desarrollos se pensó como un asistente de toma de medicación y recordatorio de citas médicas, el posterior desarrollo era un poco más ambicioso, aunque no hemos podido, voy a decir que no hemos podido hasta este momento poder sacarlo adelante. Por poner un poco de contexto, no sé si alguien viene del mundo de la salud. No. Sociología, antropología, ¿no? Vale. Bueno, la polimedicación es un problema bastante importante entre las personas mayores. Casi un 15% de la población mayor de 65 años es polimedicada. Es una situación que, si se conjuga con ciertos problemas ciertos problemas cognitivos derivados del envejecimiento, pues puede resultar un problema bastante importante, al punto que los profesionales de atención primaria sitúan que casi el 50% de los eventos adversos que atienden tienen que ver con un problema en la toma de medicación. Relacionado con estos problemas de seguridad, que es el incumplimiento terapéutico, que es uno de los factores que más influye en la salud de las personas que son enfermas crónicas. Y este incumplimiento terapéutico, la OMS lo cifra en un 50% de la población en los países desarrollados. O sea, como vemos, no es una cosa mínima. Frente a este reto, nosotros intentamos plantear una solución que mejorara la adherencia terapéutica. Y para vosotros y vosotras, al igual que yo, que no venís de los enfoques sanitarios, por resumir, básicamente la adherencia terapéutica es la medida en que la conducta del paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la medicación de su estilo de vida coinciden con las indicaciones dadas por su prescriptor. O sea, en qué medida una persona, en este caso personas mayores, se ajusta a aquello que el prescriptor, la prescriptora sanitaria, le indica en su atención primaria, en urgencias, en su atención médica. En torno a los problemas con la toma de medicación, en torno a los problemas de seguridad y de adherencia terapéutica, puede haber errores en la prescripción, o sea, que un sanitario te prescriba
un medicamento que no esté adaptado a lo que tú necesites, errores en la administración, que estos son los más comunes, especialmente entre las personas mayores, que no se tome la dosis adecuada, que no se tome en el formato adecuado, que no se tome por la vía adecuada o relacionados con efectos secundarios. Tomando en cuenta estas entrevistas que nosotros empezamos a hacer a raíz de esta investigación, este acercamiento a las ideas de lo saludable y las creencias en torno a la alimentación, nosotros decidimos acercarnos a cómo nuestra pregunta en este sentido fue, oye, estamos viendo, la investigación dice que hay problemas de adherencia terapéutica. Vamos a ver cómo intentamos proponer algún tipo de solución a estas problemáticas. Y decidimos hacer entrevistas tanto con los profesionales de medicina y enfermería, pues cuáles eran los principales problemas que ellos y ellas observaban, como con las personas mayores, entrevistas en torno a esas prácticas que había en materia de toma de medicamentos, de ideas en torno a las estrategias de gestión de la medicación, que muchas veces tiene que ver con, pues bueno, estos pastilleros, ¿no? Que se van tomando semanalmente, donde te aparece los diferentes días de la semana y tú vas metiendo, o seguramente tu cuidadora va metiendo en cada día las pastillas necesarias. Pero también hicimos observación, pues, tanto de los botiquines, de la gestión de la medicación, de las estrategias de adherencia, de las formas en las que estas personas intentaban, pues, básicamente, tener adherencia terapéutica. Básicamente, tomar la medicación en el momento en el que tenían que tomar. Y aparecieron una serie de necesidades en torno a la ayuda a la adherencia terapéutica. No había una adherencia terapéutica, esto lo planteaban tanto los profesionales como las personas, los pacientes. Las personas muchas veces se olvidaban de tomar la medicación o dudaban si la habían tomado o no, o dudaban si esta pastilla era la de la tensión, si esta pastilla era la del azúcar, que esto tiene que ver también con, aparecían muchos errores en la toma. Una de las necesidades era aumentar la seguridad del paciente. Evidentemente era necesario que esas personas mayores tuvieran una correcta toma y, sobre todo, mejorar también el seguimiento que podían hacerle los profesionales sanitarios de esas tomas de medicación. Y aparecían también una serie de limitaciones a la hora de plantear una solución tecnológica, y más en el año 2019-2020, que es cuando empezamos a pensar esto. En muchos contextos rurales de Extremadura, no sé si esto os sonará o no, aquí quizá en Galicia también pase, en algunos congresos a los que hemos ido internacionales han dicho, en España, sí. Hay muchos sitios todavía en Extremadura a los que no llega Internet. No es que esas personas no contraten Internet, no llega Internet. No sé si esto lo sabíais, pero esto ocurre. O sea, estamos intentando proponer una solución tecnológica y no tenemos Internet, que es la herramienta que básicamente nos conecta a todos a la hora de utilizar la tecnología. Y en aquellas zonas donde sí hay Internet, lo que no hay es un uso de smartphone por parte de las personas mayores. O muchas veces es un uso muy limitado. Son personas de 80, 90 años. En muchos casos en Extremadura todavía, en muchos de las regiones, hay unos importantes índices de analfabetismo, aunque nos pueda parecer todavía esto chocante. También existe cierto rechazo a la tecnología por parte de los profesionales sanitarios. No queramos cargar todas las tintas solo sobre las personas mayores. Y había una dificultad, no voy a entrar en esto, de conexión con el sistema de software Jara, que es el sistema del Servicio Extremeño de Salud, del Sergas extremeño,
que es un software, que es software libre, que es bastante, está diseñado de una forma donde pues intentar trabajar con un desarrollo tecnológico que uniera la necesidad de mejorar la adherencia terapéutica, ligar a los profesionales de la salud y ligar los historiales médicos de estas personas era bastante complicado. Y en este sentido, lo que nosotros pensamos fue, pues si no tenemos internet, a lo mejor hay que volver a la pretecnología, a la tecnología anterior a estar conectados continuamente en internet. Y lo que diseñamos fue básicamente un asistente tipo Alexa, ¿vale? Con un software libre, con una BlackBerry Pi tipo Snip, que básicamente a través de Bluetooth y a través de una app, los gestores de los datos, ya bien sean los cuidadores o los profesionales de la sanidad, pudieran enviar la información a ese asistente de cuidado, la información de la toma de medicamentos a través de Bluetooth, y este asistente tipo Alexa le recordara a las personas mayores tanto la medicación como las citas médicas. Esto que a lo mejor puede parecer algo, dice, bueno, es bastante simple. Cuando estás trabajando, cuando eres antropólogo o antropóloga y estás trabajando con ingenieros informáticos que tienen otra forma de afrontar tanto los problemas como las investigaciones, hombre, pues una parte muy importante de los investigadores, cuando nos juntamos a hablar de posibles diseños, están hablando ya del IoT, ¿no? Del Internet of Things. O sea, ellos estaban pensando ya en darles a estas personas mayores eh, aquellos dispositivos tecnológicos que ellos tenían, o que a lo mejor muchos y muchas de nosotros y nosotras tenemos hoy en día, pues bandas, Alexas, luces que se encienden y se apagan a través de estar conectados a Internet, y no eran capaces de pensar que teníamos que copiar toda esa parte del IoT y pensar en algo que fuera un poquito previo. Y pensamos en esta idea que es muy simple, que este básicamente es uno de los varios dispositivos que pusimos en marcha, con una app muy simple que cualquiera de los profesionales o de los cuidadores podía entender muy fácilmente a la hora de diseñar las diferentes tomas de los medicamentos a lo largo de la semana, que sirviera como recordatorio no solo de que esa persona tenía que tomar el medicamento, hola Pepito, tienes que tomar el medicamento Algidol, que tú lo llamas el de la garganta o que tú lo llamas como fuera, que te lo tienes que tomar en una pastilla o te lo tienes que tomar en un sobre, tantas cantidades a esta hora, habiendo comido o no habiendo comido, tienes que tomar una toma o dos. No solo podía hacer esto, sino que también lo que podía hacer es que el paciente directamente se acercase a este hacho, a este dispositivo, y le dijese, oye, no recuerdo si he tomado esta pastilla. ¿Me la tengo que tomar otra vez? No. ¿Me la tengo que tomar? Sí. ¿Me la he tomado la del colesterol, por ejemplo? Que esto es algo bastante repetido. ¿Cuándo es que me la tengo que tomar? ¿Me la tengo que tomar antes o después? O sea, este dispositivo está pensado para las tomas, o sea, para que la información no fuese solo en un sentido, que fuese un asistente que simplemente te dijera cuándo tenías que tomarlo, porque eso al fin y al cabo también lo hace un pastillero no tecnológico, sino que también podía darle esta información. En esto no voy a entrar porque básicamente es todo el desarrollo metodológico que hicimos para validar, para hacer una prueba, las pruebas de usabilidad de este dispositivo, que lo pensamos también desde un enfoque cualitativo. La mayoría de dispositivos tecnológicos de este tipo ya hay desarrollos importantísimos. La tecnología tiene un desarrollo
muy, muy importante en esta línea de trabajo, y aunque pensemos que Alexa ya puede hacer 1.000 millones de cosas y que hay muchos dispositivos que ya pueden hacer este tipo de cosas, hace 2, 3 años esto no era así y no al nivel que nosotros le estábamos exigiendo. De hecho, estuvimos en conversaciones con algunos de estos empresas y estos dispositivos para poder sacar algo así, pero no salieron adelante, y ya hay otros dispositivos que han salido. La idea no solo era quedarnos en estos recordatorios médicos y en estos recordatorios de toma de medicación, sino ampliarlo a todos los cuidados, que pudiera haber también unas pequeñas smartbands que se conectaran con el dispositivo Hacho y que pudiera enviar cierta información de salud a ese dispositivo, y que también tuviera el profesional sanitario, que mandara mensajes simples como: oye, llevas demasiado tiempo, esto que ya hacen las smartbands, llevas demasiado tiempo sentado, ponte de pie, pero que esto también lo pudiera mandar el médico o la médica o el cuidador o cuidadora que tuviera esta persona, y también que esto lo teníamos adelantado y ya en las pruebas lo trabajamos, que fue personalizar la voz. Ahora respondo, que ya estoy casi acabando. Que básicamente la voz de este dispositivo fuera una persona de la confianza del paciente o la paciente, o bien su hija, su hijo, o el médico o el profesional sanitario. Esto os lo he contado muy rápido porque quería llegar a esta última parte de la parte etnográfica de la soledad. Dime que tenías una... Sí, perdón. Sí. Em, Muchas veces, y especialmente en contextos rurales, los médicos, las médicas, tienen una voz de autoridad que para muchas personas supone un problema importante a la hora de hacer cualquier pregunta en consulta. Incluso muchas personas no preguntan, o no se han enterado y no repreguntan cómo es que me tengo que tomar esta pastilla, o cómo es que tengo que hacer tal prescripción médica, porque pues también estas ideas en torno a las ideas, a que el médico, cuando ellos eran jóvenes, a lo largo de una parte muy importante de su vida, era una voz de autoridad a la que no se le podía siquiera o casi preguntar. Estos malentendidos o estas faltas de entendimiento muchas veces tienen que ver con esto. Que si se pregunta a un dispositivo que tú tienes en tu casa, en plan de: oye, esta pastilla, ¿cómo me la tengo que tomar?, reduce esos malentendidos y esa comunicación con ese otro. No porque los médicos y las médicas de hoy en día se nieguen a responderle a un paciente, sino porque el paciente muchas veces no se atreve a preguntar. ¿Sí? ¿Algún comentario? Yo estaba pensando Sí. sobre el tema de la sobrecarga de los medicamentos que se hacen súbitamente a las personas mayores, como que usualmente cuando una persona se vuelve a ser vieja, se le dan muchísimos medicamentos sin pensar que eso le puede dañar mucho más de lo que sea, y que tiene como una lista de el lunes tiene que tomar como 5 cosas, el martes 6, el miércoles así, y eso lo he visto también en mi investigación, como que habían las cuidadoras mayores que se cuidaban de los mayores que tenían su propiedad o estaban también mayores que ellos, y que tenían que arreglar la semana acordándose todas las medicaciones que tenían que traer a la mujer o a la persona más mayor. Y ese era un rollo, ¿no? Como que también las familias, como le decían: sí, pero te has olvidado eso, entonces va a ser muy difícil acordar de todo eso.
Pero del otro lado, la tecnología podría ser como una solución. Pero me estaba preguntando, ¿habéis pensado también al problema, o bueno, a la relación que hay entre la tecnología y la resistencia que potencialmente pueden tener las personas mayores en enfrentarse con la tecnología? Porque, por ejemplo, eso por muchas personas no puede ser una solución, sino que intentan o a los hijos que le van a enseñar cómo pueden utilizar la tecnología, pero al final no se cumple nada porque se cansan, no quieren fijarse. Y por eso me estaba pensando si, no sé, ¿os habéis pensado si ese puede ser algo que en realidad no va a funcionar o va a funcionar a la mitad? Sí, es que no he querido entrar a... Muy interesante la pregunta. Eh, Esto que esta diapositiva que he pasado así por encima es la evaluación de usabilidad que hicimos, que desarrollamos sobre este dispositivo. Y precisamente uno de los problemas que más nos preocupaban era, oye, a ver si estamos metiendo un cacharro, porque esta concepción de otro cacharro más en casa a estas personas que no lo van a usar, o a ver si estamos pensando esto que nosotros creemos que puede ser bastante útil, estas personas luego lo pones en marcha y no para nada. Esto es un poco las fases que siguió esta evaluación de usabilidad. En un primer momento, cada uno de los investigadores e investigadoras del grupo que estábamos trabajando, que éramos tanto ingenieros informáticos como enfermeros y enfermeras, como antropólogos, tuvimos un dispositivo de estos en casa, nos lo configuramos y empezamos a cacharrear, como se dice, a enredar un poco, ¿no? Durante 15 días, pues probamos a ver cuáles eran los errores que aparecían. Dos de estas personas que eran las más alejadas del proyecto fueron con las que hicimos una pequeña entrevista y luego rellenamos un par concretamente 3 test sobre usabilidad. Después de esta primera fase, solucionamos errores y pasamos a una segunda fase de testeo ya en personas, con también unas herramientas de cuestionarios más quantis, por así decirlo, de evaluación de usabilidad y también con entrevistas que, pues bueno, las entrevistas un poco intentaban ir por estas líneas de hasta qué punto, pues bueno, ¿te ha servido? ¿No te ha servido? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo ha sido la interacción que has tenido con el dispositivo? ¿Qué te parece la voz? En esto hay, en cuanto a evaluación de usabilidad y en cuanto a resistencia o rechazo sobre dispositivos tecnológicos en personas mayores, hay literatura abundante, pero a niveles muy importantes, porque cada vez hay un mayor desarrollo de dispositivos y de soluciones tecnológicas para personas mayores y hay muchísima literatura. Nosotros nos leímos todo eso, intentamos diseñar una evaluación que tuviera una parte, un peso importante de lo cualitativo, porque nos interesaba sobre todo pues esos relatos que surgían en cuanto a aceptación o no del dispositivo y sobre todo porque creíamos que facilitaba muchas veces también más la credibilidad de esa idea de si eran usables o no estos dispositivos. No te voy a contar mentira. En la segunda fase fallaba muchísimo el dispositivo. Fallaba mucho y de hecho la primera fase estaba diseñada para que quienes lo testeasen no fueran personas con medicamentos de verdad, evidentemente. Porque claro, esto era otro de los riesgos. Un dispositivo tecnológico te tiene que ofrecer una seguridad total de que no puede fallar y decirle 5 veces a una persona que tiene una medicación importante que, oye, se tome 5 veces esa medicación porque
sea, puede llevarla a tener problemas de salud más importantes de los que tú estás intentando solucionar. Y esta de la serie de medicamentos y la última de las fases, porque luego había unas fases posteriores que no pudimos llegar a desarrollar, como os digo, la tercera de las fases ya incluía medicamentos, pero no considerados altamente importantes o que podían provocar unos efectos adversos verdaderamente importantes, ¿vale? Que pusieran en riesgo la seguridad del paciente. Y en cuanto a la resistencia, no encontramos mucha resistencia, quizá incluso de algún investigador sí que le genera más resistencia que a muchas de las personas mayores. Una de las líneas que empezamos a explorar para superar esa resistencia precisamente era cambiarle la voz. La voz está más o menos robótica que tenía este dispositivo, no sonaba como un Alexa o como un Google, como un dispositivo de estos de Google, era una voz un poquito más robótica, pero trabajamos para transformarla y sobre todo nuestra idea era que cada dispositivo pudiese adaptarla a una persona de confianza precisamente para mejorar esa adherencia, para evitar precisamente la resistencia a utilizar este tipo de dispositivo. Como ya os digo, no hemos llegado a desarrollarlo al nivel que nosotros queríamos, pero esa misma pregunta es la que surgía en muchas de las reuniones que manteníamos. Oye, ¿por qué le estamos metiendo otro dispositivo a personas? Otra de las ideas también era que pudiera llegar a estar conectado de alguna manera con la televisión, que es un aparato mucho más aceptado, totalmente aceptado en la mayoría de los hogares y que bueno, que podía ayudar a esa adherencia también, no solo terapéutica, sino la adherencia al dispositivo. Sí, creo que incluye los cambios generacionales, como que los que están ahora viejos van a rechazar más, en manera más fuerte, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a envejecer, ¿no? Que ya tenemos como costumbre el uso de la tecnología un poquito más avanzado y ya debes, es también como un poquito un cambio generacional y cultural del utilizo de la tecnología, no lo sé. Yo en eso no coincido mucho con lo que dices. Yo, a pesar de que nosotros utilizamos tecnologías continuamente, creo que el futuro de la tecnología, que es imposible pensarlo, pero que probablemente sea tan diferente que lo que entendemos por tecnología nos suene incluso más lejano de lo que le puede sonar a una persona mayor en estos momentos un simple smartphone. Y simplemente piensa en esto, el rechazo que genera una plataforma como TikTok, que tiene otros códigos culturales, a personas de la generación de entre 40 y 50 años. Hay muchas personas que rechazan, porque simplemente, o sea, no estamos hablando de una tecnología, sino de una forma de comunicarse tecnológicamente diferente a en la que se han enculturado, por así decirlo, tecnológicamente. Entonces, yo no estoy tan seguro como que quizá nuestra generación, que ha usado más tecnología en un futuro, se adapte mejor a la tecnología del futuro, que no sabremos cuál será. No sé qué opináis vosotros y vosotras. Hombre, yo creo que es distinto adaptarse a un avance de la tecnología para personas que han nacido ya con la tecnología que adaptarse a algo que no existía antes. Ellos, claro, antes lo del smartphone no existía. A lo mejor dentro de 30 años tenemos ChatGPT hasta en las mesas, pero ya hemos nacido con eso. El proceso yo entiendo que va a ser un poquito más cómodo. Quiero pensar, ¿no? Claro, yo es que estoy pensando que ChatGPT seguramente sea
la prehistoria de la tecnología que nosotros... Sí, 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 sí. Claro, pero, o sea, sí, está muy bien puesto el ejemplo. Yo me voy a que, si pensamos, a ver, yo no soy no soy un dinosaurio. Nací el siglo pasado, pero nací en los 80. Eh, yo pienso la tecnología que había cuando yo nací y la que hay ahora, y si proyecto la tecnología que puede haber, es que se me escapa la posibilidad de imaginar cuál será. Ya pensar que la aceptaré, creo que es bastante complicado. Igual, o sea, yo pienso, mi abuela falleció en el año 2002, si no recuerdo mal. A mi abuela ahora mismo la colocas en este mundo y mi abuela probablemente, que es de un contexto rural de Extremadura, diría, no me creo que hayan pasado estos años, ¿no? Pero sí, 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 es así, no sabemos, pero el tema está en cómo adaptar, que es lo que nosotros intentamos pensar y lo que nosotros muchas veces intentamos explicarle a los ingenieros informáticos, que al fin y al cabo tienen otras formas de solución problemas y de pensar los mundos y sobre todo las tecnologías, de qué es lo que había que adaptar para soluciones. Porque si estamos pensando la resistencia que puede tener una persona mayor a la hora de tener o sea, el diseño un poco también se pensó, como veis, es una cajita de madera, que no fuera algo como hipertecnológico, sino que incluso recordara un poco a las radios antiguas. No estaba pensado para que estuviera como adaptado un poco a los imaginarios de esas personas mayores, ¿no? Porque claro, si te pones a pensar en que... Sí, yo creo que es un tema bonito de abordar, de imaginar, difícil también de poder predecir. Y también creo que deberíamos ser cautelosos porque parece que, o pareciera, por lo que estamos diciendo, que digamos que son los mayores quienes no entienden la tecnología actual. Pero al mismo tiempo, yo mismo no entiendo mucha tecnología que mis abuelos tenían. Fuera la máquina de coser, fuera las herramientas agrícolas. Es decir, ya estamos pensando las personas mayores desde un afuera de lo tecnológico, porque estamos naturalizando la tecnología digital como la única posible. Pero yo hay cosas que ellos sabían hacer que no sé. Entonces, como dice Borja, yo creo que también tiene que ver con bueno, cuáles son los procesos de aprendizaje que llegado el momento de familiarización y de adaptación, porque es verdad, sí que puede ser que, bueno, hemos aprendido, pero entre Borja y yo y vosotros ya hay, ya hay un salto. Y de lo que puede haber dentro de 50 años, a lo mejor ya es un lenguaje totalmente distinto, no vale para nada el mundo digital que habitamos hoy. Tendrá que ver con cómo socializamos, distribuimos, enseñamos a los nuevos lenguajes, ¿no? Independientemente de la generación. Yo creo que hay bueno, es un tema muy interesante, pero bueno, sí, yo me sorprendo cuando a mi madre, para relacionarse con su nieta, no le quedó otra opción que aprender a videollamarse por WhatsApp, que para nosotros es algo muy obvio, y todo el mundo nos sorprendió al principio, y bueno, ahora lo usa más que yo, y lo sabe usar mejor que yo, ¿no? Que ahí también hay como, seguro que zonas grises de... Pero bueno, es interesante lo que Sí, 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 sí. Y esto que comentas, que, claro, esta posición muchas veces que tomamos es nuestra tecnología la única que requiere un aprendizaje, cuando en realidad toda tecnología requiere un conocimiento de sus usos, que en realidad O sea, para nosotras y pasar nosotros patatas. no las conocemos porque no son tecnologías que haya habido en nuestro contexto y que hayamos necesitado, ¿no? Em, pero sí, o sea, a la hora de pensar la tecnología hay mundos inabarcables. Em, vale, ¿cómo vamos? Yo muy bien. ¿Nosotros? ¿Tú? No, yo voy Yo voy excelente. estupendo. ¿Sí? ¿Podemos hacer? Esta parte creo que también puede ser interesante. Si tú estás como Sí, fuerte. por supuesto. Vale, pues esta última parte tampoco quería plantear de una manera muy densa, pero es la que ha supuesto
mi trabajo de tesis doctoral, bastantes quebraderos de cabeza en su momento, desde que la empezara en el año 2019-2020 hasta hoy que he recogido esta mañana por fin el título. Creo que ya no hay más que, bueno, seguramente aparezcan. No, esto que dicen que las tesis no Se acaba nunca. no se acaban nunca, se cierra el archivo y ya está, ¿no? Pero la tesis toma cuerpo ella sola y ya va por su lado. Pero bueno, básicamente nuestro intento, bueno, esto que os comentaba del dispositivo tecnológico es una de estos proyectos que a nosotros nos pareció muy potente en su momento, nos resultó muy interesante, tuvo una gran acogida incluso entre algunas de las personas que estaban desarrollando la política en cargos importantes en Extremadura a la hora de animarnos a seguir más allá del POPTEX y abrir líneas de investigación importantes, que quedó todo bastante quebrado en el momento en el que en marzo del 2020 todos los recursos sanitarios se dirigieron a algo que fue la epidemia de COVID, y a partir de ahí ese proyecto pues empezó a decaer hasta el punto muerto en el que ha llegado ahora, que estamos intentando rescatarlo y pensarlo de otra manera. Pero una de las ideas que pensamos en torno a la soledad, aparte de los enfoques culturales, fue, que no lo traigo aquí, pero me he acordado ahora, fue cómo medir la soledad a través de dispositivos tecnológicos. Cómo medir la soledad en un contexto rural. O sea, cómo medir la soledad, qué consideramos soledad y cómo medirla en un contexto de un pueblo para decir, este pueblo tiene o no, o podríamos considerar que las personas de estos pueblos tienen o no soledad. Cómo la tecnología nos puede ayudar o llevar a caminos que nos ayuden a medir esto de alguna manera. No voy a entrar en esto porque esto es otro de estos proyectos que no se llevan a cabo. No sé si en un futuro podemos rescatarlo. De hecho, el diseño del proyecto está publicado en la revista International Journal of Qualitative Studies, y a mí me parece un diseño que es brutalísimo. Lo que pasa es que necesitamos pasta para llevarlo a cabo, y coincidió también año 2021, no pudimos sacarlo adelante y está ahí en punto muerto, pero era una de las formas en las que nos acercamos a pensar, a medir la soledad. Os traigo, no os voy a contar toda mi tesis, os voy a contar algunas ideas, algunas dudas que me surgieron, un poco cómo pensé la soledad hasta llegar al desarrollo de la tesis. Luego, si queréis, me preguntáis lo que creáis. Pero por partir de un punto, pues lo primero que había que pensar es realmente cómo describimos la soledad. Si es un concepto que cualquiera de los y las aquí presentes seguro que nos resultaría cuanto menos laborioso el poder dar una definición ajustada a qué definimos como soledad, y sobre todo este constructo de soledad del que yo muchas veces me refiero, porque no es lo mismo soledad, o sí es lo mismo soledad que aislamiento social, que vivir solo. Muchas veces, y sobre todo en los discursos de los medios, todo esto aparece confundido, mezclado, agitado en una costelera, y nos dicen que la soledad en España aumenta, cuando en realidad lo que aumentan son los hogares unipersonales, que la soledad entre las personas mayores aumenta, cuando en realidad lo que está aumentando son las personas que viven solas. Esto no tiene por qué derivar directamente en sentimientos de soledad.
aunque sí que está relacionado, al igual que el aislamiento social está relacionado con la soledad. Sobre esto hay bastante escrito, no os quiero volver loca la cabeza, pero sobre todo hay que tener en cuenta tres conceptos. Soledad, en inglés se utiliza el loneliness o el solitude, que sería el sentimiento subjetivo negativo asociado a la percepción que cada persona tiene de la ausencia o no de una red más o menos amplia o una compañía específica concreta. Básicamente, la soledad sería la medición subjetiva que cada uno, que cada una hacemos de nuestro aislamiento social, que sí que podríamos decir que es una medida más objetiva, entre comillas, ¿de acuerdo?, de esto que se entiende por soledad. El aislamiento social sería esa falta de comunicación sostenida en el tiempo, una falta de redes familiares y o sociales que no tendría por qué derivar en ese sentimiento subjetivo, pero según lo que nos dice la investigación, está pues bastante relacionado con tener ese sentimiento subjetivo. Parece bastante normal que ante una ausencia, una falta de... Sí. Perdona que te interrumpa, se me está ocurriendo Sí. bueno, una duda o provocación casi, porque también está habiendo mucha literatura que replantea otros tipos de redes de afecto, de parentesco incluso, y no sé si en esa literatura que tú manejas más que nosotros y nosotras, si se incluye, por ejemplo, el tema de los no humanos, los animales de compañía, los perros, los gatos, etcétera, que muchas veces son los que sacan afuera a las personas, los hacen encontrarse, los hacen estar activos o hablan con ellos. No sé si alguien incorporó esta dimensión que puede sacarte de la soledad o no. Como no es humano, te consideramos solitario o tú mismo te consideras solitario porque no tienes una red que sea humana de acompañamiento. Sí, sobre esto hay escrito, de hecho, se me ha venido a la mente cuando lo has dicho. Luego, hay un volumen que publicamos en el año 22 o 23, no recuerdo bien, que se titula Antropología de la Soledad, y que hay muchos textos de diferentes antropólogos y antropólogas, y Pedro Tomé, precisamente, no sé si Sí. te suena a Pedro Tomé del CSIC, catedrático del CSIC. Los perros y la pandemia. Sí. Y ese texto precisamente parte de una idea propia de cómo el perro fue la excusa para encontrarse con otros durante la pospandemia de COVID, y cómo a partir de ahí empieza una exploración etnográfica de relaciones de perros y sus dueños compañeros, o como queramos llamarlo, a través de los perros. Como el perro no solo acompaña, como la mascota, el animal o este no humano, no solo acompaña, sino ayuda a encontrarse con otros humanos. Pero sí, ese campo está bastante explorado, sobre todo en torno a las mascotas, ¿no? Incluso hasta qué punto puede ser una falta, que esto también es otra espita a abrir, otro campo también bastante abierto, que en realidad hasta qué punto es aislamiento no estar en tu casa conectado en un ordenador, hablando con otros que ni siquiera, no sé, ¿no? Quizá en un futuro podamos pensar esto de la soledad, hasta qué punto hablar con un chat GPT que te responde como si fuera un ser humano podrá derivar en sentimientos de aislamiento social o no. Es algo que para pensarlo pues da bastante. Como decía, está el aislamiento social, que podríamos considerar que es esa medida más objetiva de una falta de comunicación, de redes, sostenida en el tiempo, evidentemente, y que tiene relación, y que los trabajos evidentemente dicen que tiene relación con la soledad, y ese vivir solo, el living alone. Esto hay un sociólogo además que me acordaba, tiene una obra muy buena que se llama, no me acuerdo en inglés, se llama Klinenberg, es un sociólogo, no sé si os suena. Sí. Aquí lo trabajo, el pueblo está traducido y es Going Solo. Going Solo.
Pero bueno, él, por ejemplo, sobre todo se enfoca a los solteros, pero bueno, el vivir solo, que no tiene por qué derivar en sentimientos de soledad, que puede ser una elección personal, pero que cada vez hay más personas que deciden, que toman esa decisión, ¿no? Entonces, son estos conceptos que muchas veces se entremezclan cuando hablamos de soledad, y que me parecía bueno traerlo, que siempre intento explicarlo, al igual que me parece bueno traer esta idea, os digo que algunos, muy pocos, de los miles y cientos de titulares que se refieren a la epidemia, muchas veces silenciada o silenciosa, o a la pandemia silenciada o silenciosa de soledad. Y la mayoría de ellos también. O sea, yo que he hecho un seguimiento de todos estos titulares y que al final los acabo leyendo casi todos estos artículos que vienen a decir lo mismo, la verdad que nos habla sobre todo nos habla de una tendencia, y es considerar la soledad, considerar esta idea de que cada vez hay más soledad como un problema ligado a la salud, como un problema médico. O sea, se medicaliza un problema social que deberíamos entender que es sobre todo social, sobre todo en esta sala que estamos mayoría de gente de sociología y antropología, pero que desde los medios siempre nos intentan plantear como una epidemia, como si fuera un virus. Además, bastante desafortunado una vez que ya hemos vivido la primera epidemia de este siglo. Y sobre todo también es curioso que sea silenciada o silenciosa cuando podéis googlear epidemia de soledad ahora mismo y seguro que os sale una o dos noticias de hoy. A base de decir que es silenciosa o silenciada, han sacado miles de titulares. Tan silenciada y tan silenciosa no será. Pero esto, que la mayoría de estos titulares están en español, en castellano, también pasa en otras lenguas. No es una cosa que solo se dé en español. Y esta idea de la medicalización de la soledad se ha extendido pues desde que comienzan los estudios modernos de soledad. Este titular también lo he utilizado bastante porque es que la verdad que me lo dejaron pues, perfecto. Es un titular de The Guardian. Can loneliness be cured with a pill? Scientists are now asking this question, the question. Y aparece el presadrón. Este titular de lo que hablaba es de un trabajo que se desarrolla en la Universidad de Chicago. Lo desarrolla un grupo de investigadores que llevan trabajando la soledad desde hace bastante tiempo, en especial una pareja, ya él falleció, John y Stephanie. El apellido es Cachopo, no es una broma, se apellidan Cachopo. John y Stephanie Cachopo llevan trabajando la soledad desde hace mucho tiempo, y su enfoque está orientado a pensar la soledad, a mirar la soledad única y exclusivamente como un dispositivo que los seres humanos en su desarrollo biológico desarrollaron, y que es aquella alarma que nuestro cuerpo genera cuando nos separamos del grupo, estamos alejados del grupo, somos animales sociales, necesitamos al resto del grupo para estar cuidados, para no estar en peligro, y esta soledad nos avisaría que, oye, este sentimiento de soledad es básicamente un dispositivo cerebral que te dice, te estás alejando del grupo, necesitas personas, estás en peligro. Al igual que el cuerpo te avisa cuando tienes hambre, cuando tienes sed, el cuerpo te avisa cuando estás solo, porque puede venir un león, un tigre, y vas a estar en peligro si estás alejado del grupo. Y estos investigadores, con este
enfoque que no solo han trabajado la soledad, sobre todo la soledad, que viene, ellos lo llamaron neurociencia social, diseñaron una investigación y siguen trabajando en ella con este medicamento, el pregnenolona, creo que es la traducción al español, que básicamente no soy una persona que venga de la biomedicina, pero básicamente lo que le dice a tu cerebro es que deje de enviar esas señales y entonces tú dejas de tener ese sentimiento de soledad. ¿De acuerdo? Básicamente lo que está, o como está pensando, o como yo lo veo que está pensando esto es, oye, vas a seguir estando solo, pero por lo menos que no te sientas solo, ¿no? Claro, esta idea viene porque básicamente los trabajos sobre soledad, desde que apareciera el primer trabajo de lo que podemos considerar como los estudios de soledad en los años 50, y luego la oleada más importante de trabajo sobre soledad, que aparece un trabajo de uno que es considerado un psicólogo social y el padre de los estudios de soledad, Bayes. La mayoría, la inmensa mayoría de trabajos están enfocados desde la mirada biomédica o de los estudios de la psicología. Habría que pensar el por qué, ¿no? Y es básicamente pues, porque a la hora de construir discursos son quienes tienen un mayor peso a la hora de poder hablar de algo. Al final, son las ciencias biomédicas, pues oye, tú ves aquí, y a lo mejor hay un antropólogo ahora mismo hablando de soledad porque hubo unos investigadores de biomedicina que en su día consiguieron presupuesto para poder investigar desde la biomedicina sobre ello. Pero evidentemente quienes construyen muchas veces y quienes ponen los problemas sobre la mesa, desgraciadamente, no somos los y las antropólogos, sociólogos y sociólogas, sino pues quienes vienen de las disciplinas biomédicas. Y se ha construido un discurso verdaderamente medicalizado de la soledad, donde se piensa y se aborda la soledad como si fuera un problema de salud. En realidad, como podéis ver aquí en esta revisión sistemática, sí que hay una relación entre la soledad y diversos problemas de salud, el aislamiento social y diversos problemas de salud. Sí que existe, no lo podemos negar. Hay una relación, pero ese problema no es un problema médico. La soledad no es un problema médico. Sí que tiene repercusiones o tiene consecuencias que tienen que ver con la salud, ¿no? Como por ejemplo, la soledad, este sentimiento subjetivo del que os hablaba, eleva un 14% el riesgo de morir y tiene un mayor impacto en problemas de salud mental, y el aislamiento social, este distanciamiento del resto de redes familiares, sociales, de amistad, agrava la mortalidad un 32%, o sea, tiene una mayor incidencia y tiene un mayor impacto en la salud cognitiva y física. Esto es una meta-revisión sistemática con cohortes de estas impresionantes que solo pueden hacer, evidentemente, investigadores de universidades de China, porque son quienes tienen esa capacidad para mover unas cortes de ese tamaño. Pero básicamente es la última investigación con las cortes más grandes que mide un poco el impacto en la salud. ¿De acuerdo? Porque cuando hablamos de soledad y cuando los medios muchas veces, Radio Televisión Española, Radio Nacional, o cual sea que sea el medio al que os acercáis para verlas o escuchar las noticias, cuando hablan de soledad y cuando ofrecen datos hasta hace 2 años, siempre que se decía la soledad aumenta en España, lo que estaban diciendo era los hogares unipersonales aumentan en España. La soledad en España no ha tenido una encuesta, y esto no es una encuesta nacional, es lo más parecido que hay de una encuesta nacional y que aparece en el año 2022 por primera vez,
que es cuando se crea en 2021, muy ligado a la epidemia de COVID y las consecuencias psicosociales que pudo tener esta epidemia, el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada, Soledad, que dirige la Fundación ONCE, pero que está participado de otros organismos e investigadores. Como os decía, hasta ese año 2022, todos los datos que existían sobre soledad en España tenían que ver con la encuesta de hogares, encuesta nacional de hogares. Ni siquiera, que sepáis esto, ni siquiera se estaba midiendo cuántas personas vivían solas, sino cuántos hogares unipersonales hay solos. Y esa medida, bueno, vosotros que sois a lo mejor de sociología, no os voy a explicar esto, que a lo mejor lo sabéis. Lo que está midiendo son hogares, no familias. ¿Cuántas personas se cree que se cree, en el sentido de estar registradas en este hogar? Ni siquiera, a lo mejor, tenía por qué haber una persona viviendo sola ahí, ¿no? El otro día me encontré también una noticia, además relacionada con esto de Galicia. Galicia es la comunidad autónoma de España que tiene un mayor número de localidades con tan solo un habitante. De lo que derivaba la noticia que pues, había mucha soledad en Galicia. Claro, no. O sea, de ahí lo que debe de derivar es la extrañeza, que ahí no entro a hacer ningún tipo de interpretación, de por qué solo hay una persona habitando en eso que consideras localidad, población, parroquia o unidad administrativa que tú creas darle. ¿Por qué solo hay una persona registrada ahí? Pero bueno, sin seguir por esa línea, hasta el 2022 no empieza a haber las primeras encuestas nacionales. Antes se había hecho investigación, pero nunca a nivel nacional, nunca de manera tan sistemática. Ya ha salido la de 2023, lo tenéis que saber porque en los últimos 9 meses, si no me falla la memoria, se ha hablado mucho de que sube la incidencia de soledad entre las personas más jóvenes. Bueno, sube con respecto a los datos que teníamos del año 22. A la hora de poder hacer ciertas afirmaciones, también, pues oye, hay que tener un poco de cuidado. Esto de cocinar un poco los resultados pues siempre a mí me llama bastante la atención, sobre todo porque vengo de lo puramente quali, me llama bastante la atención, ¿no? Pero sobre todo traigo estos de la encuesta de 2022. Hay diferentes formas de medir la soledad. Estos tienen una encuesta propia que mide una serie de ítems. Hay muchísima literatura sobre cuáles son las mejores o las peores o las más adecuadas, dependiendo de los contextos, encuestas que se pueden utilizar para la soledad, pero sobre todo de esta parte me interesaban estos dos cuadros porque creo que son bastante significativos. Hombres y mujeres, frecuencias con las que te has sentido solo sola en los últimos 12 meses por sexo. Creo que hay algo que es bastante, que resalta bastante aquí, ¿no? Que es ese casi el 50% de los hombres responde un nunca, ¿vale? Y la frecuencia con la que te has sentido solo en los últimos 12 meses por edad, entre la generación Z y Millennial, la generación X y el Baby Boom. También hay un nunca bastante importante, un 56%, entre los boomers, se puede llamar boomers, ¿no? Que es como a lo mejor se le entienda, aunque a lo mejor tiene un poco de carga negativa esa expresión. Claro, en realidad, ¿esto de qué nos está hablando? ¿Nos está hablando realmente de soledad? Ah, vale. Pero otro día se grabó todo, ¿eh? Yo creo que la tecnología sabe hacerlo por sí sola, la tecnología. Pero si no, no, podemos detenerla e iniciarla de nuevo, ¿no? Mejor. Sí, tú sigue, no te preocupes. ¿De qué nos hablaría esto? ¿En realidad creéis que está hablando de soledad? ¿De qué nos habla?